Muchísimas gracias por estar con AMEVAS, con la Asociación Mexicana de Enfermedad Vascular Cerebral, el día de hoy, jueves 29 de julio, para dar continuación con el ciclo de conferencias magistrales de AMEVAS. Estas conferencias se realizan el jueves último de cada mes. Tendremos este jueves conferencia, el siguiente jueves conferencia y posteriormente daremos un receso para dar inicio a nuestro congreso anual que será en el mes de octubre en formato virtual. El día de hoy para mí es muy grato presentar al doctor Carlos Espinosa Casillas, que es un muy buen amigo y además de ser un muy buen amigo, pues es uno de los neurólogos vasculares que han tenido una gran trayectoria a través del tiempo. El doctor Carlos Espinosa Casillas es médico egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó la especialidad de neurología en el Hospital General de México y posteriormente hizo el fellow o el posgrado de enfermedad vascular cerebral en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Trabaja ya desde egresado en el instituto, en el ICEMIN de la ciudad de Toluca, y actualmente es el jefe de servicio de neurología de ICEMIN Toluca. También tiene maestría en ciencias por la Universidad del Estado de México, y actualmente pues está con nosotros para compartir su experiencia y darnos un tema muy interesante sobre medidas de calidad en enfermedad vascular cerebral. Carlos, muchísimas gracias por tu participación y sin más, ya todo el mundo te conoce, gran amigo de todos. Te dejo el micrófono para que nos compartas tu conferencia y al final, si tú lo autorizas, podremos tener discusión con la audiencia. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Luis. Agradezco mucho tu consideración de haberme invitado a esta plática. Bien, vamos a compartir la imagen. Denme un segundo. A ver, bueno, pues buenas noches a todos. A ver, tengo un problema técnico, no puedo compartir la imagen. A ver. Perdón, ya. Mi culpa, mea culpa. Si es que a la hora de la hora ya no podía. Bueno, ahora sí. Bien, nada más una aclaración. El título de maestro en ciencias aún no lo tengo. Me da pena porque si no algún compañero de la UEM va a decir que hubo. Bien, pues nuevamente, pues gracias a todos por estar aquí. Hoy voy a empezar con un tema que me parece apasionante, aunque pueda parecer algo árido de acuerdo al título, que es medidas de calidad en el ictus. Realmente partimos del principio que pues lo que no se mide no se dimensiona y lo que no se dimensiona pues no puede ser mejorado. Bien. No voy a abundar en esto, pero bueno, todos sabemos que la patología cerebrovascular es una causa principal de mortalidad en el mundo, gran discapacidad, la principal causa de discapacidad en el adulto, además de ser origen de sufrimiento humano bastante intenso, pues nuestros pacientes sufren mucho, la familia de los pacientes y tanto los pacientes, los familiares, las instituciones privadas y el Estado genera grandes gastos económicos. Son unas erogaciones económicas tremendas, catastróficas. Ay, se me fue. Bien, aquí tenemos, esto es una gráfica de las principales causas de mortalidad en el mundo hasta 2019, con la pandemia del coronavirus, pues esto definitivamente pues va a cambiar, pero vemos que sigue manteniéndose como segunda causa de mortalidad a nivel mundial, stroke, que son las enfermedades cerebrovasculares. Tenemos que hacer algo para frenar esta avalancha de casos graves. Bien, afortunadamente, si bien estamos ante una patología que es muy prevalente, que causa mucha mortalidad, mucha morbilidad, tenemos muchas opciones ya. Durante el transcurso de los años, de los últimos 30 años, 40 años, hemos avanzado mucho en el conocimiento de los mecanismos subyacentes que provocan la enfermedad vascular cerebral. Gracias a eso tenemos estrategias de prevención primaria cuando no ha ocurrido la patología en cuestión, prevención secundaria cuando ya ocurrió y no queremos que vuelva a ocurrir. Y también tenemos grandes avances en el tratamiento. A ver, ay, no puedo.
Aquí está. Bien. El conocimiento de diferentes factores nos ha ayudado a poder evitar esto, las oclusiones vasculares, los infartos cerebrales, el conocimiento de los mecanismos que provocan el daño endotelial en la hipertensión, en la diabetes, en la dislipidemia, nos ayudan. Eso, y finalmente también tenemos avances en diferentes estrategias farmacológicas, estrategias quirúrgicas. Aquí vemos una gráfica del estudio NACET y del estudio SST de estenosis carotídea. Cómo podemos cambiar la historia natural de la enfermedad, pudiendo restablecer la circulación en nuestros pacientes, y esto pues evitando un nuevo ictus isquémico. Ya van 26 años desde el desarrollo de la terapia trombolítica con el activador tisular desplasminógeno recombinante. Aquí tenemos la portada del estudio clásico de los Institutos Nacionales de Salud, con el cual al año siguiente la FDA aprueba el uso de RTPA con una ventana de 3 horas. Pocos años después, tenemos la extensión a 4 horas y media con el estudio ECAS 3, en el cual pues nos da todavía una flexibilidad mayor de tiempo para poder tratar a nuestros pacientes de infarto cerebral. También ha habido tiempo en todos estos años en el desarrollo de nuevos fármacos para restablecer la circulación. Aquí tenemos un extracto del estudio noruego Nortest, en el que se utiliza tenecteplasa y pues tiene un desempeño pues igual, sin ninguna desventaja respecto al RTPA, con la ventaja de que pues no requiere infusión. Son dosis que se pueden administrar rápidamente. Es en 2015 cuando se publica el estudio Mr. Clean, y que pues en ese tiempo se detienen otros estudios adicionales que iban hacia el rescate endovascular, donde se demuestra que el rescate endovascular con stents retráctiles nos permiten restablecer la circulación cerebral en casos en los que el RTPA no podía actuar, como eran en la ventana de más allá de 4 horas y media, o en oclusiones proximales en las cuales la trombolisis intravenosa tenía un desempeño no tan eficiente. Finalmente, también tenemos el desarrollo de técnicas de imagen que nos permiten caracterizar en vivo el core isquémico, la zona de penumbra, y gracias a esto estar pudiendo detectar casos más allá de la ventana habitual en la que podemos actuar con trombolisis IV y podemos actuar mediante trombectomía. Esto nos ayuda a liberarnos un poquito de las cadenas del tiempo para el actuar, y entonces ya estamos con un reloj, no un reloj, sino un reloj tisular realmente. Conocemos ya también que los cuidados sistemáticos en unidades físicas conocidas como unidades de ictus le brindan beneficio a nuestros pacientes y disminuyen grandemente la mortalidad. Entonces tenemos muchas medidas. Realmente no estamos en la circunstancia como estamos en los 90s, cuando apenas se desarrollaba el uso de la trombolisis IV. Tenemos múltiples herramientas, tenemos muchas medidas, conocemos mucho. Claro, nos falta por conocer mucho, pero ya no estamos tan a ciegas. Sin embargo, al tener múltiples medidas, la aplicación llega a ser heterogénea. Tenemos diferentes sistemas de salud, diferentes países, diferentes sistemas, y pues todos aplican lo que consideramos correcto en el beneficio del paciente, pero en maneras a veces útiles y a veces quizás no tan útiles. Miren, por ejemplo, aquí, a bote pronto, como dijeran en el fútbol, ¿no? Tenemos la Agencia Europea de Medicamentos, la FDA. Ellos tienen regulaciones que a veces pueden ir a la par y a veces pueden ser sumamente disímbolas.
cuando en Estados Unidos puede estar aprobado un fármaco, en Europa puede no estar aprobado, como es lo que pasó con el RTPA antes del 2002. Y a la inversa, hay medicamentos en Europa que se comercializan o se pueden prescribir sin problemas y en Estados Unidos no. Y bueno, nosotros tenemos nuestra también agencia regulatoria, la cual tenemos que, pues es la que nos guía en el uso de medicamentos y también se actúa de manera diferente. Y pues para muestras basta un botón. Miren, por ejemplo, la proporción de pacientes tratados, a ver, quito esta pantallita que no me deja ver, ahí está. La proporción de pacientes tratados varía, aquí refiriéndonos específicamente a la trombolisis IB, varía de acuerdo al país, pero también dentro de los países. Miren esta tablita tan sencillita. Tenemos tasas de trombolisis IB reportadas, al menos en esta publicación de 2016. Miren, Reino Unido en 2008 reportaba 1.4% de pacientes de infarto cerebral que se trombolizaban. En Alemania, 8.4% reportado en 2009. En un tiempo de 3 años, entre 2007 y 2010, Suecia reporta un 6.7%. Y Estados Unidos, con sus cifras de Medicare y Medicaid en 2006, reportaban 2.4%. Pero, para que vean cómo varía la situación, incluso dentro de una misma nación, en el sur de Londres, 15.7% de trombolizados, compárenlo con su media nacional de 1.4%. Y en Alemania, que si bien es un país que tiene tasas de trombolisis IB muy altas, de las más altas de Europa, si no es que la más alta, en la región de Hesse tienen un 35.7% de pacientes tratados. Entonces, algo no se está haciendo bien. Digo, hay que brindarle al paciente lo mismo en todos lados. Otra circunstancia, otro botón muestra lo que es el efecto horario. Todos conocemos, todos los que trabajamos en hospitales, sabemos que el mismo hospital no es el mismo en el día, en la tarde, en la noche y en el fin de semana. Las gestiones, la forma en que se trabaja puede variar mucho y esto pues hay que cuidarlo. No es lo mismo turno nocturno contra el diurno, puesto que las medidas de protección y de tratamiento van variando. Por ejemplo, miren, aquí les voy a mostrar. Esto está tomado de la base de datos de Rick Stroke. Ya les hablaré con más detalle de Rick Stroke, que es muy interesante. Bien, específicamente en este estudio, evalúan los pacientes de Rick Stroke, que es una base de datos bastante grande, entre 2011 y 2015, y van parcelando diferentes horas, diferentes turnos, horas laborales contra no laborales, turno matutino, vespertino, nocturno, días de la semana, turnos de jornada acumulada, y miren lo que se reporta. Se ve, ¿y qué es lo que evalúan respecto a sus horarios? Estas medidas de calidad, que son medidas de calidad, si bien no universales, pues ampliamente difundidas. El uso de trombolisis IB, que haya tiempo puerta aguja menor a 30 y menor a 60 minutos, y se considera la proporción de cada uno de estas ventanas de tiempo. La proporción de pacientes que se admite de manera directa a la unidad de ictus, que el paciente tenga prueba de deglución antes de iniciarse la dieta, que sea evaluado por un servicio de rehabilitación en menos de 48 horas de haber ingresado y los porcentajes de supervivencia a los 7, 30 y 90 días. Y pues se encuentran que en el turno nocturno respecto al diurno era menos probable un tiempo puerta aguja súper corto, que es el tiempo puerta aguja de menos de 30 minutos. También encuentran que es menos probable que un paciente ingrese a unidad de ictus en una hora no laboral, esto es en los turnos vespertino y nocturno. Y desafortunadamente encuentran que los pacientes que ingresan en el turno nocturno, que ingresaban en el turno nocturno, tenían una supervivencia a 30 días menor. Entonces, estas son áreas de oportunidad. Uno diría, bueno, Suecia es un país pequeño y con una gran dispersión poblacional, sin embargo, pues es un sistema de salud unificado. Si a ellos les pasa eso, imagínense con nosotros.
Algo que también reportan es que los pacientes que estaban ingresados a hospitales universitarios contra los pacientes que ingresaban a menos hospitales universitarios, pues tenían menos problema al respecto. Es decir, esta variabilidad horaria era menos probable que ocurriera en un hospital universitario. De todos es conocido que los hospitales que tienen carga de enseñanza usualmente brindan calidades de atención mucho mejores que los hospitales que no. Aquí otra circunstancia, ¿no? El efecto fin de semana, y no hablo de fin de semana por fiesta, ¿no? Sino fin de semana por el hecho de el paciente que llega en el fin de semana. De este programa, el Sentinel Stroke National Audit Program, que depende del NHS, el Servicio de Salud Británico, con más de 74,000 pacientes. Bueno, quiero aclarar, no es de todo el Reino Unido. Realmente este programa Stroke Sentinela nada más aplica para Gales e Inglaterra. Tanto Escocia como Irlanda del Norte tienen programas diferentes. Bueno, ellos hacen un análisis de horas también y de días de la semana y ven qué es lo que ocurre. Y encuentran resultados muy interesantes. Ven diferentes variaciones. Hay varios patrones de variación muy interesantes. Tenemos, por ejemplo, que entre día y noche, en las noches era menos probable que se hiciera pruebas de disfagia. Ya comparando en fines de semana contra días laborales, era menos probable que el paciente de fin de semana tuviera una evaluación en menos de 48 horas por rehabilitación. Ahora, en cuanto a tiempo puerta aguja y la tasa de trombolisis, era más probable recibirla en hora laboral que en hora no laboral. Y había las variaciones entre días en cuanto a unidad de ictus, ¿no? En fin de semana se admitía menos a unidades de ictus. Entonces, es otra área de oportunidad. Un resultado muy parecido alguna vez encontramos en nuestro hospital, en el Centro Médico ISEMIN, hace algunos años. Pero el asunto es que sí, tenemos diferentes sistemas de salud, diferentes estados en el país, diferentes sustratos económicos, pero lo justo es que todos reciban lo necesario para estar bien. Lo que es pues el piso parejo, por decirlo así. No quiero que parezca político, pero pues sí, hay que tener un piso parejo también para los pacientes. Y todo esto nos lleva a cómo vamos a lograr ese piso parejo, pues debemos saber qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero que nada necesitamos información de calidad. Si no tenemos información, no podemos actuar simplemente. Debemos hacer un diagnóstico situacional de cómo están las cosas. Si nos regodeamos en que todo está bien, todo lo estamos haciendo bien, somos los mejores, pues no vamos a avanzar. Debemos saber, sin ánimo de autofustigarse ni de nada de eso, saber qué estamos haciendo mal, qué estamos haciendo bien para mantenerlo haciendo bien, en qué podemos mejorar. Ya con información de calidad y teniendo diagnósticos situacionales, podemos hacer iniciativas de acción. Y las iniciativas de acción las vamos a combinar en guías de práctica clínica, que eso es una situación bastante útil. Las guías van a tener diferentes ámbitos de aplicación. Podemos tener guías nacionales, guías estatales, guías que están preparadas por organizaciones civiles, como por ejemplo las guías de enfermedad vascular cerebral de la American Heart Association. Finalmente, esas son de aplicación en todo Estados Unidos, pero realmente es una organización civil, ¿no? No es gubernamental, quiero decir. Una circunstancia que pasaba, bueno, ya que estábamos hablando de indicadores de calidad, pues el asunto es de que no todo mundo conceptualiza como calidad las mismas cosas. Aquí, miren, este artículo es interesante, es un poquito viejito, pero es interesante, en la cual van haciendo comparaciones en seis sitios de Europa en cuanto a qué consideraban como calidad y cómo lo auditaban dentro de sus propios hospitales. Aquí tenemos diferentes estrategias de calidad, bueno, de auditar de calidad, como la presencia de unidad de ictus, que haya imagenología cerebral,
que haya imagen vascular, pruebas de deglución, terapia de trombólisis IV, la práctica rutinaria del electrocardiograma y así, etcétera, que pueden ver en la lista. Y tenemos diferentes formas de aplicación en diferentes lados. Con el signo de más vemos lo que se aplica. Y ven que la mayor parte ninguno es homogéneo, ¿no? En todos hay variaciones. De hecho, hay variaciones incluso a veces dentro de los propios países. Ya les comentaba lo que ocurría en el Reino Unido, ¿no? De que no es la misma gestión para Irlanda del Norte que para Escocia, que para Gales e Inglaterra, ¿no? No es lo mismo en toda España que específicamente en Cataluña, y así. Entonces, bueno, hay algunos indicadores de calidad que más o menos se cumplen, pero los van implementando en diferentes momentos. Entonces, la comparación de auditorías de calidad, de decir, bueno, estamos cubriendo con A, con B, con C, con D, no lo podemos comparar entre hospitales. Nuevamente, recalco, necesitamos el piso parejo. Ups, creo que se trabó. Un ejemplo de bases de datos importantes y de registros de calidad es el registro CITES. Es liderado por el Instituto Karolinska. Y hay un registro bien interesante dentro del CITES, el CITES Most, en el cual se utilizó como una estrategia para comparar si la trombolisis IV, comparándola, digamos, como se hizo en el estudio de los Institutos Nacionales de Salud, era aplicable de manera generalizada. ¿Cómo explicarlo? Tomaron a todos los hospitales de Europa que tenían poca experiencia con trombolisis, mucha experiencia, y vieron cómo les iba, y eso lo compararon contra la base de datos de los Institutos Nacionales de Salud, y encuentran que pues, les iba incluso a ellos un poco mejor que a los pacientes del protocolo original. Esto es lo que permitió que en Europa se acabara autorizando el uso de RTPA. Y nuevamente con Suecia tenemos un super registro, el Rikstroke, el registro sueco de ictus, en el cual empiezan desde 1994, liderado por un gran neurólogo vascular, Bo Norving, en el cual tenía dos objetivos fundamentales. Uno era evaluar qué tanto se apegaban a sus guías, a los indicadores de calidad, y además servir como base de datos para investigación. Se validan los ítems y se ve cómo validaron sus ítems. Lo compararon con recomendación de expertos. Hicieron una lista como las que les mostré hace un momento. Los expertos recomendaban ciertos ítems a cumplir y aparte se veía que al menos en 2 o más registros europeos estuvieran la mayor parte de los ítems. Y la otra es que se evaluara que se llenara por los hospitales, porque pues si no lo llenan, pues da la misma, ¿no? Entonces aquí tenemos, en esta columna tenemos lo que son el cumplimiento de medidas de calidad de RICS. Aquí está el del experto y aquí está de los base de datos, de las iniciativas de calidad de dos o más países europeos. Nuevamente, son ítems de duración de hospitalización, admisión en unidad de ictus, que haya imagenología cerebral, vascular, registro de la actividad cardíaca, el uso de trombolisis, el tiempo puerta aguja, pruebas de deglución, el uso de antitrombóticos. Entonces eran cosas de que si lo cumplían, era que estaban, cada uno de estos ítems se decía que estaba cumpliendo ese tipo de medida de calidad. Y el porcentaje de medidas de calidad pues iba a acabar repercutiendo teóricamente en la evolución del paciente. Vamos a ver si es cierto. Bueno, aquí tenemos la gráfica de cumplimiento. Como ven, no es una gráfica de cumplimiento total. No son tantos hospitales, son 72 hospitales en Suecia, al menos en el tiempo que empezó el Rikstroke. Ninguno, quizás haya 2 que sean de 100%, pero miren hasta dónde podía bajar. Digamos que la media de los hospitales, cumpliendo estas medidas,
y llenando el registro electrónico, bueno, inicialmente manual y luego electrónico, era por arriba del 80%, casi llegando al 85%. Entonces, bueno, podían tomar información interesante. Ahora, una forma de comparar cómo lo está haciendo una región respecto al Estado, digamos al Estado global, es comparando bases de datos. Curiosamente, esto que se hizo en Alemania fue exactamente al revés. Ellos compararon el registro entre estados con una situación a nivel local. ¿Recuerdan lo que les mencionaba, el porcentaje de trombolisis en GES, que era superior al 35%? Pues, digamos, toman los estados federales de Alemania y los comparan respecto a lo que estaban haciendo en GES. Y también tenían que ver si verdaderamente estaban reportando los mismos datos en un lado u otro. Parece que tienen ellos, no habían diferencias significativas entre los números de pacientes reportados ni procedimientos reportados. Entonces eso implicaban que tenían una alta calidad de registro. Porque si no registramos lo que hacemos, pues no vamos a saber medirlo. Y si no lo podemos medir, no sabemos si lo estamos cumpliendo. Otra estrategia interesante en la cual va de lo regional a lo nacional es la iniciativa Stroke 123. Esta iniciativa empieza en Queensland. Curiosamente, no era una estrategia nacional. Entonces, lo que buscan allí es la adherencia a tratamiento en unidad de ictus, el uso de trombolisis IV, aspirina y antitrombóticos, movilización temprana, que haya prueba de deglución antes de alimentar al paciente o de darle medicamentos vía oral, el uso de antihipertensivos y que haya un plan estructurado de egreso. Entonces decían, bueno, estos son nuestros ítems que debemos cumplir. Además, en esta iniciativa de Stroke 123 se combinaba que a los hospitales que cumplían se les daba un incentivo económico importante para infraestructura y aparte tenían una iniciativa llamada Stroke Link, en la cual era una asesoría personalizada en su centro y se auditaba sus procesos para ver que estuvieran cumpliendo de manera adecuada con todo. Siempre cumplir de manera... Siempre es importante que haya asesorías personalizadas porque siempre los hospitales pueden ser diferentes con necesidades diferentes, ¿no? ¿Y cómo les habrá ido? Ya lo vamos a ver también. Ellos evaluaban el rendimiento con algo que allá en Australia se llama National Score, que es un score un poquito escueto, en el cual eran solo estas 4 estrategias de calidad. No quiere decir que en todos lados nada más evaluaran eso, pero al menos en todo el país se evaluaba el porcentaje de pacientes tratados en unidad de ictus, el porcentaje de pacientes, la proporción de pacientes que recibían trombolisis intravenosa, el uso de antihipertensivos y plan estructurado, así es, por escrito, al egreso. Entonces, mientras más punto de esto, era un National Score más alto. Ese National Score no solo era en Queensland, era en toda Australia. Y por su importancia como tamaño y por lo que implica China, el China National Stroke Registry ha tenido diferentes fases. Actualmente están en la fase 3. En la parte 1 emplearon los datos entre 2007 y 2008 de ciertos hospitales selectos con 22.216 pacientes. Paradójicamente, ellos empleaban como medidas de calidad las medidas de calidad de los Estados Unidos. La medida de Get With The Guidelines Stroke, ya hablaré de ellas también. Bien, llama la atención que pues, son 22,000 pacientes en el país más grande de la Tierra, pero bueno, de alguna manera tenían que empezar su registro. Y ellos hicieron una comparación bien interesante, calidad de atención respecto a estatus socioeconómico. Miren, estas son las medidas que empleaban de Get With The Guidelines, que son medidas que ya, como ven, se han repetido, quizás no todas, el uso de trombolítico, antitrombóticos, profilaxis para trombosis venosa profunda, la consejería sobre dejar el tabaco, la evaluación de disfagia, rehabilitación y el egreso con medicamentos para prevención secundaria adecuados. Y
se ve que, bueno, hay esto de SED, es deprivación socioeconómica. Mientras más alta deprivación socioeconómica había, era más probable que recibieran pobre calidad de atención los pacientes. Esto es algo grave. Y que debemos evaluarlo en nuestra oración también. Ay, perdón. Bien. El registro de Ontario de Stroke es un registro interesante. Perdón. Okay. Bien, porque también nuevamente vamos de lo local a lo nacional. El registro de Ontario de Stroke, ellos hacen un registro exhaustivo de todos los pacientes cerebrovasculares, y en esta publicación del Canadian Journal of Neurological Science en 2017 ven qué camino toma un paciente cuando llega a los hospitales de Ontario, y se toma un registro de 2.362 pacientes. El punto en común era iniciar en urgencias. El paciente llega a urgencias y aquí podía tener 6 rutas diferentes. Había pacientes que se iban de urgencias a casa, o de urgencias a casa con cuidados continuos. Esto es el paciente que se va a casa más o menos discapacitado. Y de los pacientes que estaban en urgencias y que no se iban a casa, que acababan ingresando al hospital, allí podían seguir otras 4 rutas, que ya con estas ya se completarían las 6 que les menciono. Que el paciente se vaya a casa con cuidados continuos, que antes de ir a casa vaya a rehabilitación hospitalaria, o bien que por sus múltiples comorbilidades se vaya a un asilo o institución de asistencia continua de largo plazo. Paradójicamente, el paciente que tenía mejor evolución era el paciente que recibía rehabilitación hospitalaria, evidentemente. Aquí de esta información inquietaba que el paciente que se hospitalizaba y recibía rehabilitación hospitalaria normalmente era más joven. Entonces aquí se mencionaba que podría ocurrir lo que se conoce como viejismo, ¿no? El hecho de el evaluar o decidir respecto al futuro de un paciente basándonos solo en la edad, algo que debemos evitar y ver al paciente de manera mucho más íntegra. Ay, se me brincó. Bien, ahora aterrizamos en Get With The Guidelines Stroke. Este programa de apégate a las guías, que no es nada más para stroke, sino para muchas patologías que tienen que ver con el sistema cardiovascular, es una iniciativa de la American Heart Association. Empieza como un programa de la American Heart Association, pero posteriormente con certificaciones de los CDCs y de la Joint Commission. Entonces, el asunto es que con este programa de apégate a las guías, with the guidelines, era que pues, los hospitales siguieran lo más estrechamente posible las guías que ya se conocía que tenían repercusiones en la salud final del paciente. Esto no se enfoca al nivel individual, no se enfoca al médico, a la enfermera directamente, sino a sistemas. Es un programa de apego en sistemas, ¿no? Esto es que el hospital como un todo esté actuando así. Y bueno, ellos empleaban estos primeros ítems al principio. Era el paciente con trombolisis intravenosa, que si llegaba a las 2 horas, antes de 3 horas ya se hubiera tratado. Esto es en la siguiente hora de su ingreso. El uso temprano de antitrombóticos, la profilaxis de trombosis venosa profunda, el uso de antitrombóticos al egreso. Si el paciente se documenta fibrilación auricular, se le debería dar anticoagulación. El uso de el que se documente la presencia de LDL superior a 100 o menor a 100 y el uso de estatinas y la consejería para dejar de fumar. Posteriormente agregan más estrategias de calidad. Miren, aquí tenemos en cuanto a estrategias de medidas de calidad en agudo. Tamiz de disfagia, esto es que se evalúe que el paciente deglute o no deglute. Tiempos puerta aguja menores a 60 minutos. El paciente que llega a las 3 horas y media, que alcanza a ser tratado antes de las 4 horas y media, ya tomando en cuenta ventanas de tiempo más cortas. Y que en el expediente esté reportado el NIH. Si bien
es correcto que se trombolice. Es una medida de calidad de saber efectivamente qué NIH tenía, la cuantificación del daño isquémico, porque si no, pues queda un poco difuso. Y que al menos al egreso el paciente recibiera educación respecto a la patología cerebrovascular. Esto es signos de alarma, cómo activar el sistema de emergencias, el conocimiento de factores de riesgo y el actuar sobre ellos, el uso y consejería de rehabilitación, la documentación del LDL, como ya les había mencionado, y el uso temprano de estatinas, el uso de estatinas de manera intensiva, estos con dosis altas. Ya después de esto, emplearon, hay otro programa más, que no lo incluye aquí, que se llama Stroke Phase 3, en el cual ya se les da se le da el paso a la trombectomía. Entonces ya son medidas de evaluación de trombectomía, de tiempo puerta catéter, etcétera, ¿no? Que pues ya esto puede ser tema de otra plática. ¿Y qué tenía de importancia esto de Get With The Guidelines Stroke? Pues que se les daban niveles de cumplimiento, y esto así como oro, plata, bronce, de acuerdo al nivel de cumplimiento, y esto les favorecía fondos a los hospitales. Y además un distintivo. Y finalmente, antes ya cuando se habían instaurado todas esas cosas, se decía, bueno, ¿cuál es la relevancia? Verdaderamente, si verificamos esto, ¿va a repercutir en el tratamiento de nuestro paciente? Bueno, más que en el tratamiento si repercute, pero en la evolución final de nuestro paciente. Y la verdad es que, pues parece que sí. Miren, por ejemplo, ¿se acuerdan de lo que les mencionaba del Stroke 1, 2, 3? Ellos tuvieron una etapa de preintervención que era antes de que pusieran su programa. Luego introducen los incentivos económicos y luego tenían la asesoría en sitio, y se ve que después de todo eso hay un National Score, o sea, una adherencia completa de los 4 indicadores de calidad que les había mencionado en el sistema australiano, lo de trombolisis, prescripción de antihipertensivos, uso del plan de egreso estructurado, el uso de unidad de ictus. Entonces, allí se ve que sí estaba al menos repercutiendo en algo, ¿no? Ahora, respecto a Get With The Guidelines, ha habido muchas evaluaciones a lo largo del tiempo. Este mapa que les estoy mostrando es el de un estudio, el estudio REGARDS. El estudio REGARDS evaluó a los pacientes de Get With The Guidelines, pero sin pertenecer a este programa, o sea, no fue una evaluación interna. En los puntitos naranjas ven donde había un hospital que era de los del programa Get With The Guidelines, y en azul un sitio, un hospital donde no había ese programa. Y ya comparando, se ve, bueno, aquí nuevamente están todas las medidas de calidad para no, bueno, quizás está muy chiquita, bueno, no, al contrario, sí está muy chiquita la letra, pero se los voy a facilitar. Había una diferencia en la aplicación de trombolisis en los hospitales que estaban en el programa respecto a los que no estaban en el programa. Era mucho más fácil recibir trombolisis en un paciente que estaba en el programa de Get With The Guidelines que en el resto. Y eso sabemos que repercute en la mortalidad y en la morbilidad del paciente. Ya en un análisis propio, entre 2003 y 2007, que incluyó a 322,000 pacientes, bueno, más de 322,000 pacientes, para ver cómo iba mejorando su calidad, encuentran esto. Vean columna por columna cómo va aumentando la adherencia a cada una de estas medidas de evaluación. Desde, por ejemplo, un uso de trombolítico de 42% antes del programa hasta un uso de trombolítico del 72.84% después del programa. Uno diría, bueno, sí que hay trombolisis, ¿no? Pero no siempre llegan a tiempo. Pero, por ejemplo, medidas como el uso de antitrombóticos, el uso de anticoagulación, consejería para dejar de fumar. Antes del programa, realmente muchos se iban sin eso. Y ya a los 5 años del programa, vean la cantidad de pacientes
aquí en esta columna, que sí se iban con eso. Y todo eso era un plus, porque era un plus de atención y de manera de asegurar cómo le iba a ir al paciente y asegurar que le iba a ir bien. Bien, esta imagen ya la conocemos todos. Lo que son las medidas, son lo que son el número necesario a tratar y el número necesario a dañar, tomando en cuenta estos tiempos de evolución. Por cada 100 pacientes tratados con trombolisis IV en menos de 3 horas, hasta 3 horas, se van a beneficiar 32. Por cada 100 pacientes tratados hasta la ventana entre 3 a 4 horas y media, se benefician menos, pero se siguen beneficiando bastantes, 16 pacientes. Los números necesarios a tratar son bajos. Esto quiere decir que necesitamos el número necesario a tratar es el número de pacientes que debemos tratar antes de obtener un paciente beneficiado. Mientras más temprano tratamos al paciente, más rápidamente obtenemos el beneficio. Y pues suena verdad de perogrullo, pero pues así es. Ahora bien, todo esto es en cuanto a morbo y mortalidad, pero también es conveniente en el sentido costo-beneficio. Finalmente esto les importa mucho. No quiero sonar medio ruin de hablar de los dineros, pero es importante, dado que estamos porque los sistemas de salud requieren fondos económicos para poderse sostener. Y entonces, si se ve que una medida de calidad, además de salvar pacientes, nos ayuda a ahorrar dinero, esto para los administradores de salud es bastante importante. Miren, por ejemplo, en cuanto a los ejemplos exitosos que hay. En el Reino Unido, ellos a los 5 años de cada paciente, después de cada paciente trombolizado, tenían un ahorro de 4,100 libras esterlinas. Bastante, ¿no? Ya que hablamos del sistema australiano, ellos notan que había una ganancia de 0.02 años vida y 0.04 QALYs por persona en más de un año, los cuales son años de vida con calidad. Los DALYs son años de vida con discapacidad. Y la inversión del RTPA se acaba amortizando con el tiempo. En pocas palabras, esto quiere decir que el emplear el trombolítico en un paciente se acababa pagando por el beneficio del paciente. Esto es lo que se dejaba de gastar en el paciente si se hubiera quedado discapacitado o más enfermo. En sitios tan lejanos como Tailandia, encuentran que el uso del Lactilice está asociado a menor estancia hospitalaria. Volviendo a los Estados Unidos, ellos logran ganancias de 0.39 DALYs por cada paciente tratado. Y cada paciente tratado, si tomamos en cuenta los gastos que se erogan en toda la vida del paciente en cuanto a salud, implicaba un ahorro de $25,000 por paciente. Y ahora, bueno, ¿qué pendientes tenemos para nuestro país? Finalmente, pues estamos en México. Bueno, quizás alguien nos esté viendo fuera de México, no lo sé, pero bueno, esta plática pues es dedicada para nuestros compañeros de México, ¿no? Yendo a pues, los sistemas para población abierta, ¿no? Y cada uno tiene diferentes maneras de hacer las cosas, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos? Pues nosotros necesitamos registros de calidad. Sí tenemos registros de calidad muy buenos. El registro RENAME-VASC, el registro Premier, son registros geniales, pero necesitamos registros continuos que vayan creciendo con el tiempo, que todos metamos datos y que nos permita evaluar en tiempo real lo que está ocurriendo en nuestro país. Bueno, quizás no en tiempo real, pero al menos con cortes programados para ir evaluando cómo vamos, ¿no? Necesitamos programas de apego a medidas de calidad, el que empecemos a auditar nuestras medidas de calidad, porque necesitamos saber si estamos haciendo bien o no haciendo bien las cosas. Y necesitamos también evaluación de medidas de calidad y los desenlaces con pacientes mexicanos. Y finalmente, algo que necesitamos hacer, la certificación hospitalaria para los hospitales en ictus. Ya se inició hace algunos años esto, pero necesitamos el retomarlo y hacer un esfuerzo continuo
para que se mantenga a lo largo de los años y que sea ya algo permanente. Quizás no podemos confiarnos en que gobierno nos lo va a hacer. O sea, necesitamos que como sociedad civil hacerlo, quizás que haya un aval gubernamental, pero el trabajo lo tenemos que hacer nosotros, no hay de otra. Creo que quizás me fui un poco rápido. Bien, porque pues ya estoy en mis conclusiones. Bueno, dentro de mis conclusiones les dejo estas siguientes consideraciones. Necesitamos asegurar medidas efectivas a todos nuestros pacientes, independientemente de dónde estén siendo tratados. Necesitamos un mínimo justo para todos los pacientes. Es una medida no solo médica, es de justicia, es de ética. Que todos nuestros pacientes, si se sabe que puede tener un beneficio, que el paciente reciba el beneficio. Necesitamos también, para hacer las cosas bien, de los elementos de calidad que ya sabemos en todo el mundo que funcionan, pues vamos a aplicarlos y revisarlos de manera continua con todos nuestros pacientes. Y esto pues va a redundar en beneficios para nuestros pacientes, que es lo principal, pero también en ahorro de dinero, en ahorro de recursos, en ahorro de sufrimiento y pues tener instituciones que no se vayan a ver colapsadas por gastos ingentes, cada vez más grandes de pacientes discapacitados. Les agradezco mucho su atención y pues estoy a su disposición para si hay alguna pregunta. Vamos a dejar de compartir.